Porque si damos una vuelta hacia atrás, si echamos la mirada hacia atrás, hacia los inicios de la historia, cuando Allah creó al primer ser humano, a Adam alayhi salam, y lo hizo vivir en la tierra, lo bajó a la tierra, lo extendió a la tierra, junto a su mujer, Hawa, Eva, ellos adoraban únicamente a Allah. El inicio de los seres humanos siempre fue adorar únicamente a Allah. الأصل في البشرية أنهم كانوا على الهدى، كانوا على التوحيد، كانوا موحدين. Los seres humanos desde el inicio empezaron siendo creyentes, adorando únicamente a Allah. Así estuvieron muchísimos siglos, hasta que llegó Nuh alayhi salam, que es cuando entonces Allah empezó a enviar a mensajeros y profetas, cuando la gente ya se desvió del camino de adorar únicamente a Allah, empezaron a adorar otras cosas y no adorar a Allah. Entonces fue ahí cuando Allah envió a los profetas. ¿Por qué menciono esto? Para que veáis la importancia del conocimiento en esto. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, para evidenciarte que la gente empezó siendo creyente, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي كانوا أمة واحدة على التوحيد على الهدى. Los seres humanos, dice Allah, fueron siempre una sola comunidad, es decir, todos eran creyentes. Y cuando Allah empezó a enviar a los profetas, Mubashirin o Mundirin, cuando la gente empezó a desviarse del camino correcto, cuando empezaron a adorar a otras cosas junto con Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, dice cuando sucedió esto, que la gente empezó a desviarse, sucedió en la época de Nuh, el pueblo de Noé. Dice Ibn Abbas, hablando de ese momento de la historia, de cuando la gente empezó ya a adorar a santos, a ídolos, a otras cosas en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, dice una frase importantísima. Ibn Abbas dice: فَلَمَّا نُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَلَمَّا نُسِيَ أو نُسِخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dice Ibn Abbas, y cuando desapareció el conocimiento, عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, empezaron a ser adorados esos objetos, esos ídolos. Por tanto, ¿qué llevó al shirk? ¿Qué llevó a que se adore a otros en vez de Allah? La desaparición del conocimiento. El hecho de que el conocimiento desapareció. El hecho de que no había nadie que les haga recordar que el único que merece ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, mientras estemos, hermanos y hermanas, aprendiendo el conocimiento, estaremos siempre recordándoles a nuestras sociedades, a nuestra generación, que el único que merece ser adorado es Allah, el creador de todo el universo. Y en el momento que nos cansemos, que no tengamos paciencia, la gente olvidará a quién tiene que adorar. En el momento en el que no aprendamos el conocimiento, la gente olvidará a quién tiene que adorar, tal como lo olvidó el pueblo de Noé, tal como lo olvidó el pueblo de Nuh, y empezaron a adorar objetos, ídolos, etc. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que llegará una época en la que los musulmanes se olvidarán de muchas cosas. Se olvidarán de qué es rezar, se olvidarán del siyam, del ramadán, se olvidarán de muchos pilares del Islam. Y dirán: escuchamos que hubo gente anterior a nosotros que decía que alguien que es Allah es el que hay que adorar. Fíjate hasta dónde llegarán los musulmanes de los últimos tiempos. Y son musulmanes, serán nuestros nietos, descendientes de nietos, de nietos, de nietos, de nietos. ¿Cuándo? Cuando ya nos enseñe el conocimiento. Por tanto, el hecho de estar enseñando el conocimiento, hablando de Allah, del monoteísmo, hacemos que la gente siga adorando a Allah. Contribuimos a que la gente
no esté confundida. Contribuimos a que la gente siempre sepa a quién adorar, porque llegarán musulmanes en el que no sabrán qué es rezar, qué es ayunar, qué es ir al Hajj. Se olvidarán de todo eso, porque no habrá nadie que se los haga recordar. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que seamos pacientes. As-sabr. Y por eso siempre decimos que el objetivo de estas clases no es obtener fama, ni que haya muchos seguidores, ni mucha gente, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que se busca con estas clases es adorar a Allah, es acercarnos a Allah, es que Allah esté complacido con nosotros. Haya una sola persona que nos escuche o haya 100. Lo importante es estar en el camino enseñando lo correcto. De hecho, el Imam Malik, rahimahullah ta'ala, que le enseñaba a un sabio en Medina, ese sabio que le enseñaba al Imam Malik daba clase después del Fajr en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, y daba clases todos los días después del Fajr. Hablo del profesor del Imam Malik, daba clases todos los días después del Fajr. ¿Quién asistía a esas clases? El único que asistía era el Imam Malik, que entonces no era ni sabio ni nada, era un simple estudiante, el único que se quedaba. Todos los demás rezaban el Fajr y salían a trabajar, a lo que sea. Y el único que se quedaba a escuchar esas clases era Malik, el Imam Malik. Pero Allah puso baraka en él, y fíjate, y fue un grandísimo sabio, y ahora el Imam Malik aprenden de él muchísima gente, millones de personas aprenden de él. Por eso lo importante en el Islam es la calidad, no la cantidad, el número, sino la calidad. Y ese profesor que enseñaba después del Fajr no se cansó. ¿Yo para qué voy a dar clases si solo viene uno a escucharme? ¿Para qué voy a dar clases si siempre está el mismo? ¿Para qué voy a dar clases? La gente no está interesada, allá ellos, cierro el libro y me voy a mi casa. No, fue paciente. Por eso decimos que hay que ser pacientes en la búsqueda del conocimiento. Tanto quien enseña como quien aprende. Ambos deben ser pacientes a la hora de aprender esta religión o de enseñar este din.